Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo. Será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio
Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios,
que me transformó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. El mejor día, dioses, disfrutando nuestra herencia, disfrutando las glorias, lo que la alabanza dice, las glorias que son las que están preparadas para nosotros. Y por eso es que nosotros vamos de gloria en gloria. Veníamos de una gloria, estamos en otra gloria y vamos para otra gloria. Eso es lo importante. Lo importante es que desde allá, decía Pablo, ¿verdad? Yo me lanzo a lo que viene, a lo que está por delante, atrás para nada. Entonces, eso es lo precioso de nosotros. Nosotros vamos de gloria en gloria y las glorias que vienen son más eminentes, glorias preciosas donde vemos el poder que tiene el Evangelio. El Evangelio, decía Pablo, es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ese evangelio es poder de Dios. Ese evangelio es que el que a usted lo pone en una gloria maravillosa. Ese evangelio es que lo lleva, lo trae, lo dirige. Por eso es que usted está tranquilo hoy. El entrar a la paz, el entrar al gozo, es porque usted está tranquilo. ¿Verdad? Que todo es llevado. Aquí ya no hay nada ¿qué otra cosa? Aquí todo es llevado, todo es traído, todo es como el Dios vivo quiere. Y como es así, nosotros ¿cómo estamos? Tranquilos, reposando, ¿verdad? Y así es que un saludo a la preciosa amada en todas las naciones, los que se reúnen con nosotros para oír al Dios vivo, el Dios todopoderoso y eterno, el que da vida a través del Evangelio, a través de la palabra. Así es, Dios, es que estamos entrando en un tiempo de plenitud. Estamos entrando en un tiempo, todo tiene un tiempo, ¿verdad que sí? Todo tiene, aún en lo espiritual hay un tiempo, ¿verdad? Pero es el tiempo justo, el tiempo en el que Dios tiene preparado todo para los que le aman. Así que hay un tiempo, pero estamos entrando en una plenitud que usted se va a quedar admirado de las cosas que han de venir. Así lo recibe usted, lo declara, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a avanzar hoy. Hoy tenemos un clip. Mire, la forma de escuchar los clips hoy es inmediatamente transportando el clip a lo que usted vive en el Evangelio de la transformación, ¿verdad? Porque ya no es para vivir lo que se está hablando, no, es para ver en dónde estamos parados nosotros, cómo nos llevó ese Evangelio a la gloria que tenemos hoy. Entonces, es bien importante, oye, es bien importante. Hoy, por ejemplo, vamos a ver
vamos a hablar de la fe que nos trajo a la transformación. Esa fe que fue un proceso que nos trajo a la transformación. Pero el fin es la transformación. Y este clip es también, Jesucristo hombre va a hablar aquí de la fe, pero la fe que había en la gracia. Entonces, usted sabe que esa fe terminó ahora porque Jesucristo es el autor y ¿qué? Y consumador de la fe. Entonces, esa fe nos llevó a donde estamos. Eso es lo que hay que ver aquí. Entonces, vamos a ir al clip y luego platicamos de eso. Mira lo que dice Romanos 4:17, dándole seguimiento a Romanos 10:8. Dice que el padre de la fe, Abraham, dice que llamaba las cosas que no son como si fuesen. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahí es donde nosotros vivimos. Ahí es que nosotros aprendemos a activar la fe. Número 1, usar el correcto evangelio, que es el de la incircuncisión. Número 2, es hablar la palabra, no obrar. De ahí donde Dios nos tiene que sacar al sistema de ayunar, de sacrificio, de enviar promesa, si yo hago, si yo logro. No, es hablando. Parece una locura, pero así es que este evangelio se activa, hablando, creyéndolo en el corazón, en la mente, y hablándolo es que se activa este poder que es conocido como el poder del evangelio. Naturalmente, el evangelio de la incircuncisión. Son dos fuentes y cuando entendemos la diferencia, entonces podemos aprovecharnos de él. Fíjate que tenemos que repetir la boca. La boca es el uso para el verdadero evangelio. La boca tiene un uso tremendo. Por ejemplo, nosotros vemos que en Génesis, en el capítulo 1, la palabra "y dijo Dios" se repite 8 veces. Y dijo Dios, hagamos al hombre. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, vamos a dividir las aguas de la tierra. Y dijo Dios, y para toda creación, Dios nos enseña que es hablando. Qué importante. ¿Cómo se manifestaba la fe entonces en la gracia? Hablando, llamando, dice, las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? Así era, pero ya no es. Por eso es que es bien importante esto. Dice, ahora así es como vivimos nosotros, dice él. Claro, hablando. ¿Él qué hizo? Repitiendo lo que hacía Abraham. ¿Y qué hacía Abraham? Llamando las cosas que no son como si fuesen. Creí, entonces por lo cual hablé. ¿Sí? Y eso tuvo su cumplimiento. ¿Por qué? Porque así era la fe en ese tiempo. La fe era hablarlo, y al hablarlo eran cosas que no estaban, pero llegaban. ¿Sí? Y entonces por eso usted oye a Jesucristo hombre al final de sus días decir, anhelamos la transformación. Ya no digo anhelamos seguir hablando. No, él anhelaba ahora ¿qué? La transformación. ¿Por qué? Porque iba a ser el culmen de lo que había hablado durante toda la gracia. Todo lo que él confesó, todo lo que él creyó, todo lo que él habló, eso se cumplió. Precioso, pero ya se cumplió. Entonces, ya no es de esa forma. ¿Verdad? Ya no es de esa forma, ya no es hablando. Al principio era por una ley, después hablando. ¿Y ahora qué? Oyendo al Dios vivo. Oyendo al Dios vivo. Por eso es que ahora nosotros lo que hacemos es vivir tranquilos. ¿Por qué? ¿Usted tiene que estar repitiendo para que Dios haga algo? No,
Eso está dado. Usted es un heredero y como heredero, entonces imagínese usted que le dé, su papá tiene mucho dinero y tiene una herencia para usted y usted le va a tener que decir, dame algo pues papá, dame algo hombre, por favor dame algo, sí, sembrame algo, ¿verdad que no? Usted está tranquilo, ¿por qué? Porque su papá le va a dar lo que él tiene suyo. Y se lo va a dar. Entonces ahora usted ya no llama las cosas porque ya son suyas. Usted recibió una herencia. ¿Sí? Cierto, se tiene que manifestar, pero ya es suyo. La manifestación llega. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. ¿Y por qué? Porque es suyo. O sea, Dios sabe que eso es suyo. Entonces, eso es lo precioso. Ahora ve la forma como nosotros debemos de comprender el clip. Porque si no volvemos otra vez a lo mismo y mañana estamos, yo recibo, yo declaro, yo confieso que viene todas las cosas. No porque vamos en contra de lo que está escrito, vamos en contra de lo que hoy está para nosotros. Había una promesa y por lo tanto había que confesarla. La promesa llegó y ahora estamos disfrutando, ¿qué? Nuestra herencia. ¿Estamos ahí? Entonces, importantísimo eso que está hablando Jesucristo, hombre, porque esas son las cosas. Porque usted puede decir, y entonces, ¿por qué tenemos que quitar la gracia? Pues, por esas cosas que ya no van. Pero es darle el cumplimiento, no es que usted diga, no, la gracia no sirvió. Sí sirvió, me llevó a donde estoy parado. Entonces usted le da el cumplimiento de eso que fue ciertísimo. Pero ahora, es como decir ahora, imagínese que usted a estas alturas comience, usted sabía que salga por ahí a tocar puertas y a predicar y le diga, usted sabía que el diablo fue destruido. ¿Me entiende? Eso ya no tiene, ¿qué? Usted ya no va a decir eso, usted ya más bien lo va a reconocer. Y le va a decir, mire, el diablo era su naturaleza, sus pensamientos, lo que le dejó a Adán. ¿Por qué? Porque usted lo tiene en la lengua. ¿Verdad que es precioso esto? Entonces, eso es lo importante. No es estar allá, es salir de allá. ¿Para qué? Para estar aquí. Disfrute la abundancia de la herencia. Tenía algo apuntadito aquí que se me quedó con el clip y va a ver usted la importancia de esto, por eso se lo voy a leer. Dice, la promesa de la herencia llegó, se consuma la fe y ahora vivimos por la herencia, el conocimiento de la herencia, una doctrina, un evangelio que nos muestra todas las riquezas del pleno entendimiento. Ahora disfrutamos del reino de Dios y todo lo que nos pertenece como herencia. Tenemos una nueva posición, somos herederos, somos dioses, dueños de todo, poderosos, con conocimiento de la multiforme sabiduría de Dios. Vivimos con paz y gozo, en abundancia y prosperidad y en vida eterna. Eso es lo que nosotros heredamos hoy. Muy bien. Vamos entonces, el tema hoy es la fe en Jesucristo. Es bueno recordar el proceso que a nosotros nos llevó a la transformación, ¿sí? ¿Por qué es bueno? Bueno, porque hay muchas personas que no han oído. Y entonces esto es como una espiral y se va oyendo para que la persona sepa cómo es que nosotros estamos hoy en la transformación. Entonces, vamos a comenzar. Fíjese, en el tema anterior estuvimos hablando que la fe es un don de Dios y es un don específico para creer y es dado a aquellos que Dios escoge para dar a conocer la revelación. ¿Lo leemos otra vez? Eso es bien importante. Entonces, fíjese, la fe es un don de Dios específico para creer
y es dado a aquellos que Dios escoge para dar a conocer la revelación. Eso quiere decir que durante tiempos y edades la fe ha venido a un hombre, ¿sí? Y no todos los que están alrededor la tienen. El que tiene fe, ¿quién es? El escogido para creer. Muy bien. Ahora, por ejemplo, ¿cómo sabemos que estaba el don en Jesús de Nazaret? Sencillo. ¿Qué hacía él? Él caminaba conforme a lo que está escrito. ¿Cómo decía? Escrito está. Entonces, ¿cómo caminaba? Conforme a lo que está escrito. Entonces, la fe de él era conforme a ¿qué? A lo que está escrito. Caminaba en una fe. Ahora, mediante ese don de la fe, Jesús de Nazaret hizo algo. Y fue que nos dio, nos justificó con su sangre. Jesús de Nazaret no nos salvó. ¿Qué hizo él? Nos justificó con su sangre. O sea, la fe que él tenía era para, oiga, la fe que él tenía era para ir a la cruz, morir, derramar sangre para perdón de pecados y justificar a los que serían herederos de la salvación. ¿Estamos ahí claritos? ¿Sí? Muy bien. Ahora, entonces, mediante la fe, José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, tenía el don de la fe y también caminaba conforme a lo que está escrito. Él dijo que él hacía lo que estaba escrito. Escrito está. Muy bien. Ahora, si ya Jesús de Nazaret había justificado a la iglesia de pecado, entonces, ¿qué le tocaba hacer por la fe a Jesucristo hombre? ¿Salvarnos? ¿Salvarnos de qué? De nuestra carne. Ahora, para eso tenía que morir. O sea que también él estaba entendido en su muerte, iba a ser la que iba a llevar a todos a la gloria. O sea, iba a salvar. ¿Mediante qué? Mediante la fe. Eso es el plan de salvación. Primero, una reconciliación con justificación de pecado y luego la segunda manifestación de Cristo que venía a salvar a la iglesia mediante su muerte. Ahí está clarito, ¿verdad? Entonces, fíjese, los demás, Pablo y nosotros no tenían el don de la fe. ¿Qué era lo que Pablo y nosotros teníamos? Lo que teníamos era una obediencia a la fe revelada. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el que tenía el don de la fe revelaba el evangelio y nosotros ¿qué hacíamos? Lo creíamos. Entonces teníamos una obediencia a esa fe que tenía un hombre. Por eso es que nosotros cuando decíamos de José Luis de Jesús, ¿qué decíamos? Él es Dios, Él es Jesucristo. Si este libro dice la verdad, dijo Jesucristo, hombre, entonces yo soy Jesucristo. Claro, Él era Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos obedientes a Él. ¿Por qué? Porque vimos la fe de Dios en Él. Muy bien. Entonces, fíjese, sin embargo, nosotros tuvimos un upgrade, o sea, un escalón más alto. ¿Cuál fue? Bueno, que fuimos llevados a una transformación, un cambio de forma, un cambio de doctrina. Y en ese momento, no uno, sino todos recibimos el don para ver todo cumplido. Quiere decir que vino una doctrina
que abrió nuestra mente a todos. A todos. Ahora no es a uno. En aquel tiempo era a uno. Ahora es a todos. Dígame ¿usted piensa lo mismo que yo pienso? ¿Sí? ¿Habla lo mismo que yo hablo? Sí. ¿Por qué? Porque ahora todos, usted ya no solo está en obediencia, sino está en el conocimiento del Dios vivo. ¿Por qué? Porque Él mismo le está enseñando. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque ahora todos somos dioses y tenemos todo el conocimiento de Dios en nosotros. Ahora dígame usted, ¿qué pasó con los que no fueron transformados? ¿Qué pasó con los que están pasando los calqueos de Jesucristo, hombre? ¿Qué pasó? Hay una cita para ver qué pasó. Y es Gálatas. Esa no la tenemos ni la vamos, porque no es parte del tema, sino es para la introducción que estamos dando, porque es importante. Dice, con Cristo, diga con Cristo. O sea, el que está con Cristo, con JH, dice, estoy juntamente crucificado. Quiere decir que el que se quedó en Cristo, ¿está qué? Entonces no ha conseguido nada. O sea, no es libre, no tiene la herencia. ¿Acaso que nosotros venimos para estar crucificados? No, estar crucificado juntamente con Él tuvo un tiempo. ¿Para qué? Para llevarnos a la vida eterna, a la plenitud de vida. Entonces, fíjese, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿en dónde estaba? En la carne. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y quién era el Hijo de Dios? Jesucristo hombre. Y entonces, ¿cómo viven los que están crucificados y los que viven en la carne? Porque siguen en la carne, porque no fueron transformados. Aunque fueron, no lo saben. Entonces ellos se ven en carne. Entonces, ¿ellos con qué fe viven? Con la fe del Hijo de Dios, que nos amó y se entregó por nosotros. O sea que Él se entregó por gusto, porque no sacó a ninguno de los que están en la fe del Hijo de Dios. Qué precioso esto. O sea, yo no estoy en la fe del Hijo de Dios. No, eso fue un tiempo. Usted está en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, en el Evangelio del Espíritu, con el Dios vivo. Es su maestro. Ahí está usted. Muy bien. Entonces quería dar esto. Antes vamos a Gálatas. Hoy la enseñanza es pequeña, pero nos da un repaso bien lindo de cómo ocurrieron todas las cosas. Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2. Gálatas 3. Verso 22 al 23. Gálatas 3, verso 22 al 23. Sí, ahí estamos. Entonces dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, presos, encerrados, bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a hacer. O sea, mire, la fe, hasta que no llegó el Dios vivo, no fue revelada totalmente. Ahora es que sabemos cómo fue la fe. En ese tiempo nosotros vivimos en obediencia, pero la fe no la conocíamos. ¿Cómo era? Hoy ya es fácil. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? La fe que estaba en Jesús se nos daría a conocer por medio del Evangelio. Jesucristo traía la salvación desde que empezó la gracia hasta que la terminó con su muerte. Luego venía otra doctrina llamada la transformación, porque la doctrina cambia cuando muere el que la tiene.
Entonces, cuando muere Jesucristo hombre, cambia la doctrina porque Él murió. Si muere alguien, ¿qué pasó? Todo lo que Él hizo, ¿qué? Terminó, tiene que venir otra cosa. ¿Verdad? Porque un muerto no puede hablar. Entonces, hoy con la revelación vamos a ver cómo Jesucristo hombre miraba. ¿Se recuerda usted que lo primero que le vino a Jesucristo hombre fue cuando los ángeles le dijeron: lee Romanos capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7? ¿Sí? Y Él lo entendió. Ahora, Él nos lo explicó a nosotros para que lográramos entender, pero la verdad es que lo entendemos ahora porque el Dios vivo ya nos reveló todas las cosas. Entonces, bien importante, Romanos 5, verso 1, Romanos 5, 1 al 11. Entonces, vamos a ver si lo que hablamos en la introducción está escrito. Eso es lo importante. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Los que fueron justificados por la fe se tenían que gloriar ¿en qué? En una esperanza. Algo que iba a llegar. No ha llegado. Solo fueron justificados. ¿Para qué? Para que un día esa esperanza llegara. Muy bien, vamos pues. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Quiere decir que se iba a cumplir, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, la muerte de Cristo, ¿qué significó para todos? Pues lo que significó fue la justificación. ¿De qué? Del pecado. O sea, el que estaba en pecado ahora puede tener una relación con Dios porque el pecado fue quitado de la vista de Dios. Fue condenado en la carne, pero del cuerpo humano ahí se quedó. Entonces dice el verso 9, y me detuve aquí porque en el verso 9 está el corte de la enseñanza. Pues mucho más, diga mucho más, diga mucho más. O sea, la justificación era poco para lo que venía. Eso es lo que quiere decir aquí. Cuando usted oye mucho más, ¿qué quiere decir? Que es mucho más grande lo que viene, ¿sí? La justificación fue lo primero. Ahora oiga lo que dice, verso 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él fuimos salvos de la ira. Póngale atención, porque lo estoy agarrando en curva, pero es adrede, para que no... ¿Cómo dice ahí? Sí, mucho más, por él seremos salvos de la ira. Quiere decir, ¿qué es lo que estamos hablando? Jesús de Nazaret no trajo la salvación, Él trajo una justificación para que la segunda manifestación de Cristo, que Él es Él mismo en el velo José Luis de Jesús, trajera ¿qué? Una salvación.
pero mucho más, tiene mucho más gloria la salvación que él iba a traer después que la justificación que había hecho. Porque ¿quién sabía que había sido justificado? Nadie. Él murió, resucitó, derramó sangre, y ¿quién sabía que había sido justificado? Por eso es que las religiones se quedaron por mi culpa, por mi gran culpa, ¿verdad? Y pidiendo el perdón de pecados, porque nunca se enteraron de esto. Entonces, lo que venía, la salvación, era mucho más. Muy bien, vamos. Dice el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, que esa es otra palabrita que aparece, sí, fuimos reconciliados, porque una vez justificado, usted queda reconciliado con Él. Por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, por su vida que al morir Él, lo salva con un evangelio que viene y le da vida. Entonces, la idea de Dios no era que usted se quedara crucificado juntamente con Él o sepultado juntamente con Él. La idea de Dios es que usted fuera libre de una vez por todas. Porque ahorita ya no hay forma que usted regrese. Ahorita usted fue libre y es libre y ya lo sabe. Muy bien, entonces, terminemos. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, justificación y reconciliación, que vienen de la mano. La justificación trae la reconciliación. Ya el hombre podía ser uno con Dios. Aunque no le agradaba su carne, ya era uno con Dios, uno en el sentido espiritual, que ya lo miraba como alguien que iba a estar con él. Ahora faltaba la salvación, que la salvación era quitarle lo que a él no le gustaba. ¿Qué era lo que no le gustaba? La carne. ¿Cómo no va a ser mucho más grande eso que la justificación? Si le iba a quitar todo de una vez. Bueno, entonces, fíjese. Jesús nos justificó del pecado, pero dice que por Él seremos salvos de la ira. Seremos, no había pasado. Con Jesús de Nazaret ocurrió la justificación y la reconciliación. Y con la segunda venida de Jesucristo recibimos la salvación mediante su doctrina, y con su muerte nos salva de la carne. Si no pasa esto, no tenemos nada. Esto que estamos hablando hoy es lo que nos da la paz de que tenemos la transformación. Quiere decir que el que no conoce esto no tiene absolutamente nada. Él está, si al caso, creerá que fue justificado, pero salvado no sabe de qué. El que no cree en la transformación confunde la salvación con justificación. No es lo mismo. Justificado por el pecado, una cosa. Salvado de la carne, otra cosa. Y enseñado por el Dios vivo, otra cosa. Que es el camino. Es el camino que nosotros llevamos. O sea, la gracia fue el intermedio. Él abrió un camino vivo y nuevo a través de ¿qué? Del velo, esto es de su carne, va. Había un camino, pero si no llegaba a la muerte, el camino terminaba y se quedaba sin conocimiento. Terminó. Dijo, ya, a mí ya no me viene más, muere. Y entonces se siente en los lugares celestiales, comienza a darnos la doctrina de la transformación, y ahora usted y yo estamos libres de la carne. Muy bien, entonces con la transformación vendría una nueva doctrina que nos revelaría todo lo ocurrido desde Jesús de Nazaret, Jesucristo hombre, y llegando hasta el Dios vivo.
¿Qué es la unidad del Espíritu? Es conocer a Jesús de Nazaret, Jesucristo hombre y el Dios vivo. Si no conocemos qué es lo que ha hecho cada uno, no entendemos, todavía no estamos en nada, ¿verdad? Por eso es que nosotros ahora entendemos que lo que hizo Jesucristo hombre fue importantísimo, pero terminó. ¿Por qué terminó? Porque hay una doctrina superior. ¿Dada por quién? Por alguien superior. Porque ya no hay velo. Bueno, entonces, cuando llegó el Dios vivo, nos comenzó a dar el conocimiento de la multiforme sabiduría de Dios, que es la que renueva nuestras mentes. Por eso Jesucristo hombre anhelaba la transformación. Mire, si todo lo que había hubiera sido con Jesucristo hombre, ¿por qué iba a anhelar otra cosa? Ahí se hubiera quedado, ¿va? Pero él anhelaba ¿qué? Ahí es donde vamos a ver, ahí se va a cumplir, ahí todo lo que hemos hablado se va a cumplir ahí. Ahí está. Y se cumplió. Romanos 5, verso del 12 al 21. Vamos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿de qué teníamos que ser libres antes de la salvación? Del pecado, porque eso fue lo que nos mató. Dice que por un hombre entró el pecado y por él ¿qué? La muerte. ¿Y la muerte pasó a qué? A todos los hombres. Eso quiere decir que usted fue puesto en una posición sin querer estar en esa posición. Usted fue puesto ahí. Estaba muerto y estaba ¿qué? En pecado. Muy bien. Entonces dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Quiere decir que si no hay una ley que castigue el pecado, entonces el pecado está ahí, pero nadie sabe. Entonces, muy bien. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún a los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Verso 15, estamos por ahí, verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Sigamos leyendo. Y con el don no fue como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ahí estamos claros, ¿verdad? Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Sigamos. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Sigamos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sigamos. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Bueno, entonces fíjese, toda esta historia del capítulo 5 fue llevada a cabo por dos velos y un solo espíritu. Dos velos y un solo espíritu, ¿verdad? Jesús de Nazaret nos justificó
con su muerte por medio del don de la fe. Un hombre nos justificó por su fe. Sin embargo, nosotros teníamos que pasar por la misma muerte, pero no física, sino el conocimiento de la muerte espiritual. Entonces, cuando Jesucristo viene y nos comienza a dar la gracia, nos comienza a llevar a entender que estábamos muertos espiritualmente por la desobediencia de Adán. O sea, estábamos en muerte una vez más. Muy bien, o sea, de la misma manera que Adán nos mató, Jesucristo hombre nos llevó a la muerte. ¿Pero con qué objeto? Para darnos vida, quitarnos esa muerte de una vez, para darnos vida y vida plena. Por eso usted ya no tiene carne, por eso usted vive en espíritu, por eso usted no tiene que estar con los pensamientos de la carne, sino con los pensamientos del Dios vivo, del espíritu, ¿verdad? Entonces, fuimos sepultados con él por el bautismo. ¿Qué bautismo? El de su muerte. Y resucitado con él en los lugares celestiales. Al resucitarnos y llevarnos a vida eterna en los lugares celestiales, nos da el don de creer a todos. El don de creer a todos nosotros, los que fuimos transformados juntamente con él. Ahora todos tenemos la mente de Cristo. Ahora, no solo es obediencia a un hombre, porque el hombre, el velo, era el que tenía la fe, sino que ahora usted tiene obediencia al único, al Dios vivo. Ya no a un hombre, sino al Dios vivo. ¿Por qué? Porque yo, póngase, como cuerpo humano, yo le puedo decir, usted tiene que tener obediencia a lo que yo digo, pero como no es a lo que yo digo, sino es a lo que el Dios vivo dice, entonces usted le obedece ¿a quién? Al Dios vivo. Y entonces, si usted no, digamos, no le cuadra en su mente algo de lo que yo diga, usted va a estar tranquilo porque no va a tener obediencia. ¿Por qué razón? Porque el mismo espíritu que tiene usted tengo yo. Entonces, si es del espíritu, inmediatamente hay una obediencia total al Dios vivo. ¿Por qué? Porque usted sabe que eso es así. Está escrito, usted lo oye, Dios se lo ha revelado. Él le ha dado el poder para creer en esta gloria maravillosa. Y entonces viene otro con un entendimiento diferente y no lo recibe. Bueno, dioses, este es el evangelio para este día y prontito volvemos nuevamente para seguir hablando lo que el Dios vivo quiera decirle a su preciosa amada, a la iglesia.